del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien, el credo, después de decir o invitarnos a proclamar que creemos en el Espíritu Santo y desarrollar en el credo más largo algunas ideas esenciales, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, a continuación nos invita a proclamar y creo en la Iglesia. De hecho, en el credo apostólico simplemente se dice creo en la Santa Iglesia Católica. Claro, decir creer en Dios ya de por sí es atrevido. Bueno, bien, es atrevido en el sentido que rompe, ¿no?, con esta especie de corriente cultural en la cual solamente damos valor a lo que es constatable empíricamente, científicamente, materialmente. Pero ya en el colmo, decir que además de creer en Dios, creo en la Iglesia, ya es anticultural, contracultural, como se quiera llamar, sigue siendo un escándalo para la gente que se considera razonable, para esta gente que adora a la diosa razón. Es un escándalo decir, no, yo es que creo en la Iglesia. Yo, de hecho, ahora tengo 56 años, y cuando era pequeño recuerdo que ya se decía, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. No, porque a mí no me hace falta, para relacionarme con Dios, que un cura me diga, a mí no me hacen falta normas, papeles, doctrinas, ideologías, cultos, porque mi corazón es libre y con mi libertad. Y dices, bueno, bien, ¿en qué Dios crees? ¿Cuál es el Dios en el que tú has puesto tu fe? Cuando precisamente este Dios que se hace carne, es decir, que quiere la mediación humana, en la carne de Cristo nosotros nos encontramos con la divinidad, una carne que vino en pobreza, que vino en debilidad, que vino en indigencia, en necesidad. Pues del mismo modo que los apóstoles tuvieron que hacer ese acto de fe de que en esa mediación que es la carne de Cristo estaba la plenitud de la divinidad, a nosotros se nos pide también que de algún modo en ese cuerpo, en esa asamblea, en esa, entre comillas, institución que es la Iglesia, está presente también la divinidad. Y por eso, claro, decir creo en Jesús o creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, es decir, ya no estoy creyendo en el Dios revelado por las Sagradas Escrituras, ya estoy como quitando a ese Dios lo que a mí no me conviene, porque en definitiva, ya desde el Antiguo Testamento, Israel es la primera Iglesia, en el sentido que Israel es esa asamblea, es ese pueblo elegido, es esa presencia del Dios verdadero en medio de las naciones y en medio del mundo. Y por lo tanto, claro, yo comprendo que los que estáis escuchando estas enseñanzas, esta meditación es muy necesaria porque de algún modo estamos todo el día bombardeados. El Papa, los cardenales, los abusos, la corrupción económica, un obispo que dice blanco y a continuación el siguiente que dice negro. Nos hemos enterado que el cura de esta parroquia pues está enfrentado con el de la otra. Los catequistas de aquí son... Y dices, bueno, qué espanto. Es decir, claro, porque nosotros no sé por qué teníamos que pensar que la Iglesia tiene que ser una sociedad perfecta. Incluso algún teólogo la quiso definir así, y es que la perfección humana está reñida con la perfección matemática o con la perfección en el sentido de que todo siempre está bien, sobre todo desde que hay pecado original. Y por tanto, decir creo en la Iglesia, primero es un don de Dios, por supuesto, y es un don gordísimo. Que el Espíritu Santo te haga creer en la Iglesia es una gracia muy fuerte. ¿Por qué? Porque, claro, creer en la Iglesia es afirmar que necesito de la Iglesia para mi encuentro con Dios. Y esto es un hecho y lo iremos viendo, lo iremos desarrollando en las siguientes meditaciones, porque me parece que hoy más que nunca es imprescindible este hecho. No se puede tener fe, no se puede vivir y crecer en el conocimiento de Cristo, en el amor de Dios, sin hermanos, sin pastores, sin carismas, sin en definitiva, porque la Iglesia es la fuente en la que Dios ha querido que emane el Espíritu Santo de los sacramentos. De hecho, del costado de Cristo, lo veremos después, nace la Iglesia. Por tanto, vamos estos días, empezando por hoy, que es Domingo de la Divina Misericordia, vamos a meditar y aprender lo que significa creer en la Iglesia.
Me perdonáis porque, que hace una aclaración, hice una trampa, hoy tocaría en definitiva, sé que hice la meditación de los dones del Espíritu Santo, sé que he hecho la meditación, ayer salió me parece, la de los frutos, hoy en teoría tendría que ser la de los carismas, pero entiendo que la meditación de los carismas puede tener más sentido ya dentro de la Iglesia, puesto que el carisma es una gracia de Dios para el bien y para la edificación de la Iglesia, y saldrá en otras enseñanzas. En primer lugar, la palabra iglesia es una palabra griega ekkalein, que significa los convocados. Kaleo es llamar, pues ¿quién es esa primera asamblea, esa primera iglesia? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, pues era esa asamblea del pueblo que conoció al Dios verdadero por la revelación que se hizo a Abraham, a su descendencia, a través de Moisés se pactó una alianza, y con Moisés el pueblo se considera ya a sí mismo como una asamblea, y de hecho en los Salmos aparece muchas veces la palabra eclesia, en medio de la asamblea, yo te alabaré. Y es una asamblea, primero, convocada por Dios. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para contarle al mundo, para cantar, no solamente contar, sino cantar la belleza del único Dios verdadero que ama al hombre. La belleza del amor de Dios que al encuentro del ser humano se convierte en misericordia. Un Dios que es rico en clemencia, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama en nuestra debilidad y que nos ha llamado a la vida por amor. Y esa es la vocación de Israel. Y esa es la primera iglesia, la primera asamblea. En esa asamblea antigua, en esa asamblea primera, en esa primera iglesia, nace lo que es, ya con motivo de la muerte y la resurrección de Jesucristo, nace ya lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que en definitiva también efectivamente es esa convocación, de hecho los que hemos podido participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud, la verdad es que es muy impresionante. Yo tengo en la memoria, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud con Benedicto XVI en Australia. Para nosotros el fin del mundo. Recuerdo que llegamos a una explanada donde estaba ya el Santo Padre y vi una cantidad de banderas, de lenguas, de jóvenes entusiasmados, de himnos, y además en ese momento pues estábamos todos cantando una canción, pues creo que era de la Renovación Carismática, todos unidos, cantando la alegría de conocer a Cristo, la alegría de ser cristianos, la alegría de la vida, que dije, esto es la Iglesia. A pesar de que luego si uno ves a esos miembros, a esos chavales, a esos sacerdotes que estaban con los chicos, con sus debilidades, sus miserias, yo cuando el Señor me concedió tener una mirada como muy con el don de la ciencia, de reconocer la presencia del Creador en esos miles de jóvenes que se han venido al fin del mundo, llamados por el vicario de Cristo a cantar las alabanzas del Creador y a manifestar que Dios vive, que Dios ha resucitado y que Dios es el Señor. La Iglesia tiene una belleza increíble, a pesar de que ahora últimamente, bueno, pues, saldrá más veces, ¿no? Está tan de moda, ¿no?, criticar a la Iglesia. ¿Por qué se ataca tanto a la Iglesia? ¿Por qué en algunos medios de comunicación y algunas personas tienen como esa fobia, esa rabia a la Iglesia, como que todo lo que venga de la Iglesia es malo y la ridiculizan, se burlan de ella? En muchísimas películas siempre el cura es el malo, el retorcido, el corrupto, la monja es la perturbada, el padre católico, la madre católica han reprimido a sus hijos. Hay una especie como de fobia mundial en ciertos sectores por parte de los poderosos, por parte de los que quieren como regir nuestras mentes para poder así ser dueños de nuestros destinos y podernos utilizar para sus intereses. Claro, pues algo tendrá la Iglesia para que siga siendo tan perseguida, tan cuestionada. Jesús lo dijo, si me han perseguido a mí, os perseguirán también a vosotros. Y por tanto, es un signo de la identificación de Cristo con su Iglesia, o vamos a hacerlo al revés, de que la Iglesia sigue unida a Cristo, es un signo que los poderosos la persiguen. Y los poderosos ahora no son los presidentes de gobierno, bueno, algunos también, por supuesto, sino son las ideologías, son las grandes multinacionales que pretenden, pues, cambiar nuestras mentes para que seamos más compradores, más materialistas, para que tengamos unas necesidades que ellos crean y nos venden, es lo de siempre. Y por tanto, eso que decía Quijote, ladran Sancho, luego cabalgamos, creo que se tiene que aplicar a la Iglesia, evidentemente. Que nos critican, que nos persiguen, que caemos mal,
que nos multan, que nos quieren llevar a las catacumbas, que en China la Iglesia todos sabemos que está absolutamente martirizada, que en tantos países islámicos ser cristiano es un riesgo muy, muy próximo de muerte, y aún así la Iglesia sigue vigorosa, y aún así la Iglesia a través de los siglos permanece fiel a su Maestro, a pesar de las debilidades de sus pastores y de sus miembros. Es un signo de que el origen de la Iglesia es sobrenatural. Algún teólogo protestante creo que dijo en su momento, bueno, Cristo quiso instituir el reino, pero después se le estropeó y salió la Iglesia. Como diciendo, Jesús no quería la Iglesia como la queremos ahora. Claro, si pensamos en el Vaticano, pensamos en las grandes catedrales. No, el Señor que nació en una chabola, el Señor que nació en una cuadra, que vivió pobre, ¿qué tiene que ver Jesucristo con todo eso? Dices, mira, vamos a ver, vamos a dejarnos de demagogias, vamos a dejarnos de argumentos falsos, porque todo tiene una explicación histórica, una explicación vivencial. La Iglesia a lo largo de los siglos ha tenido que convivir, defenderse, saber salir adelante en medio de muchas dificultades, y también, por supuesto, que la Iglesia ha sido transmisora de cultura, de belleza, y en medio de todo eso ha mantenido fiel el mensaje de Cristo, se ha mantenido fiel a la presencia del Espíritu Santo, ha sido la casa de la santidad, ha sido la casa de los santos, ha practicado siempre la misericordia, siempre ha hecho una opción especial y específica por los enfermos, por los más débiles, por los abandonados, por los ancianos, por los leprosos, siempre. Nadie nos tiene que dar ahora lecciones de humanidad, nadie nos tiene que decir ahora, es que la Iglesia ha sido siempre la enemiga, con las leyendas negras, con la Inquisición, con el caso de que pretendían que la ciencia se sujetara a la fe. Mire usted, seamos serios y hagamos un juicio de la historia y de las realidades igual para todos, en todo caso. La única institución que existe ahora mismo en el mundo, bimilenaria, y que además ha tenido la honestidad de pedir perdón por los pecados que han cometido sus miembros, es la Iglesia Católica. San Juan Pablo II, en el jubileo del año 2000, dijo, perdonamos, porque hay mucho que perdonar, y pedimos perdón por los pecados que se han cometido por parte de los miembros de la Iglesia. La Iglesia no comete pecados, ya lo veremos mañana. La Iglesia es santa, porque la Iglesia está protagonizada por el Espíritu Santo. Ahora, que los miembros de la Iglesia ¿cometemos pecados todos los días en muchos? Sí, no hay más que mirar dentro de cada uno mismo. Pero bien, por tanto, dicho esto, la Iglesia, por tanto, tenemos que tener muy claro que la Iglesia es querida por Cristo, es instituida por Cristo. La Iglesia no es un sistema de gobierno o es un sistema de una empresa, la Iglesia no es una multinacional, sino que la Iglesia es una realidad, es una asamblea, es un conjunto, una comunidad, y de hecho Cristo no eligió a un apóstol, elige a 12 apóstoles, que de algún modo es una traslación de lo que eran las 12 tribus de Israel. Claro, y además la quiere hacer con una estructura. Él pone a Pedro a la cabeza de ese colegio apostólico y además le dice, Pedro, tú eres una piedra débil, una piedra frágil, una piedra, no a lo mejor un granito, no, pues a lo mejor una piedra de arenisca que se puede fracturar. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no la derrotará. Te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por lo tanto, Cristo, claro que tenía muy claro, y de hecho cuando hace la promesa del Espíritu Santo de Pentecostés, bueno, ya está ahí la Iglesia reunida en oración, en comunión con María, que es, digamos, la parte más esencial. Decía de un modo muy claro, ¿no? Nos habla el magisterio que la Iglesia, antes que petrina, es mariana, porque la Iglesia se forma en el vientre de María, nace con la intercesión de María, y María desde el minuto cero, por decirlo de algún modo, o antes del minuto cero de la Iglesia, María ya estaba ahí, formando parte de ella. Y claro, por tanto, decir que la Iglesia es una realidad querida por Cristo. Es más, Cristo quiere subir al cielo, y cuando sube al cielo, para sentarse glorioso a la derecha del Padre, Él quiere que quede la Iglesia como continuadora de su misión, que es la redención, como continuadora de su enseñanza, que es la evangelización, como continuadora de esa caridad y de esa presencia en el mundo del sufrimiento, que es lo que hace la Iglesia.
Y claro, evidentemente, si la Iglesia es un querer de Cristo, despreciar a la Iglesia es despreciar a Cristo. San Cipriano decía, nadie puede llamar a Dios Padre si previamente no ha llamado a la Iglesia Madre, porque la paternidad de Dios, esa gratuidad del amor de Dios, solo puede ser conocida en la Iglesia, en una comunidad de creyentes que se sostienen, se acompañan, se ayudan y crecen juntos. Y esto creo que queda también especialmente y de un modo muy bello señalado, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan. Cuando el legionario atraviesa el corazón de Cristo, dice, y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua, dice, y el que lo vio da testimonio de que esto es cierto. Como diciendo, es que los sacramentos, el bautismo, la Santísima Eucaristía, el poder del Espíritu Santo a través del agua, el poder de la sangre preciosa de Cristo que nos justifica, brotó de ese costado abierto y ahí, simbólicamente, el costado de Cristo, el corazón de Cristo es la fuente de donde brota la Iglesia. No solamente por sus palabras, sino también por sus hechos. Y de hecho, en el último discurso de Jesús, en la última cena, pide por la unidad, Padre, que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado, que sean completamente uno, permaneced en mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Y vamos viendo cómo el Señor en todo momento tenía muy claro que Él tenía un tiempo para estar de un modo visible, terminado ese tiempo en el que Él cumpliría el plan de la redención y tenía que ser glorificado y llevado al cielo, dejaba a su Iglesia con los sacramentos, con la asistencia del Espíritu Santo, para que efectivamente la Iglesia fuera aquella que continuara hasta el final de la historia lo que Él había venido a instaurar, el reino de los cielos. Y así creo que tenemos que tener muy claro que el origen de la Iglesia es sobrenatural y que a la Iglesia solo se la puede entender desde una perspectiva sobrenatural. Es decir, que la Iglesia está protagonizada por el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Igual que el alma es para el cuerpo, lo que es el alma para el cuerpo es el Espíritu Santo para la Iglesia. Hombre, sin el Espíritu Santo, pues el credo sería doctrina, ideología. Sin el Espíritu Santo, los sacramentos serían un culto vacío de decir, pues mira, que es ritual, como los rituales estos budistas o como los rituales, dices, un ritual absurdo. Sin el Espíritu Santo, los mandamientos serían un moralismo asfixiante, como lo sigue siendo para mucha gente. Y sin el Espíritu Santo, la oración sería una metodología de control mental para intentar encontrar momentos de luz y de sosiego interior. Pero como el Espíritu Santo fecunda la Iglesia, y de hecho Pentecostés, que es la puesta en marcha de la Iglesia por la llegada, la presencia, la activación del Espíritu Santo, claro, juzgar a la Iglesia con criterios sin fe es como que yo diga, uy, esto de que la Tierra es redonda y que los de Australia no están boca abajo y yo estoy boca arriba, pues a mí eso no me lo creo, porque pues mire usted, si usted no es científico, pues cállese. Si usted no tiene fe, no puede juzgar a la Iglesia. Podrá juzgar, humanamente hablando, la conducta, el hacer, pero lo que es la identidad de la Iglesia, el sentido de la Iglesia, la razón de ser de la Iglesia, solo se puede hacer desde la fe, porque efectivamente la Iglesia tiene una dimensión visible, ¿sí? Y entonces uno, ¿qué es para mí la Iglesia? Yo cuando pienso en la Iglesia pienso en el Vaticano o pienso en la catedral, no sé, pues de Toledo o de Burgos. Hombre, pues forman parte de la Iglesia sin duda ninguna, y además la catedral precisamente es la cátedra, es decir, el lugar donde el pastor, el sucesor de los apóstoles, enseña. Pero yo pienso en la Iglesia y pienso en esa comunidad de carmelitas descalzas que están aquí al lado en Aravaca dando su vida por nosotros. Pienso en la Iglesia y pienso en esa madre de familia que al niño desde pequeño le hacía la señal de la cruz y le enseñaba el Jesucito de mi vida. Pienso en la Iglesia, pienso en mis padres. Pienso en la Iglesia y pienso en las parroquias, pienso en la Iglesia y pienso en todos los movimientos que hay en la Iglesia, en las familias religiosas, en las órdenes mendicantes, pienso en la Iglesia y pienso en las nuevas realidades eclesiales que tienen tanta fuerza. Claro, es que la Iglesia, en definitiva, la Iglesia que quiere Cristo es una Iglesia llena de carismas, llena de gracia, llena de vida, que efectivamente, humanamente hablando, aunque tenga, digamos, un patrimonio histórico de templos, obras de arte, joyas, bien. Pero es que eso no es la Iglesia. Eso es la carcasa, que a veces es una carga pesadísima, mantener
ha abierto un templo, una iglesia antigua, en la que prácticamente en una zona despoblada, ¿cuántos pueblos en España tienen verdaderas joyas? Y eso ya no es propiedad de la iglesia, eso es propiedad del pueblo. Y por tanto, o miramos a la iglesia con una mirada muy sobrenatural, muy con la mirada del Padre, muy con la mirada de los santos, muy con la mirada de la fe. Pienso en Santa Catalina de Siena, que tenía tanto amor a una iglesia que en su momento pues no lo estaba haciendo humanamente hablando nada bien. Humanamente hablando, de los papas se habían escondido de Roma, se fueron a Francia, protegidos por el poder del rey de Francia. Y sin embargo, creo en la iglesia. Creo en la iglesia porque Cristo amó a su iglesia, porque Cristo se entregó a la iglesia y porque realmente es en la iglesia donde he conocido el amor de Dios. Y sin la iglesia, para mí no ha existido el amor de Dios. Es más, incluso afirmo que la iglesia es el sacramento universal de salvación. Es decir, ¿qué es un sacramento? Es un signo sensible que provoca lo que simboliza. Y por tanto, si la iglesia es el nuevo Israel, es el pueblo de la alianza instaurada con la sangre de Cristo, si la iglesia es aquella que anuncia y que entrega el amor de Dios, eso no es para los de dentro. Es para los de dentro y para los de fuera. Es para todos. La iglesia es para todos. La iglesia no es propiedad de los católicos en el sentido, digamos, mercantil de la palabra. La iglesia es para la humanidad. Y cualquier ser humano es ya miembro de la iglesia en la medida en que está llamado por Dios, aunque él no lo sepa, a participar de esa sangre preciosa, de ese cuerpo entregado, de ese espíritu de amor y de esa filiación divina manifestada en Cristo Jesús, que nos conquistó muriendo en la cruz y resucitando. Claro que la iglesia es un sacramento universal de salvación, porque todos los hombres están llamados a la iglesia. Y muchos de ellos no han conocido la llamada, muchos de ellos no saben que el Señor ha contado con ellos eternamente para que formemos parte del único rebaño con un único pastor que es Cristo. El Señor es mi pastor y nadie más que Él. Que luego hay, ya haya otra visión de los pastores, ya entraremos más adelante. Y por tanto, creo en la iglesia. Creo en la iglesia y estos días, si con la ayuda de Dios, insistiré, o por lo menos lo que el catecismo va diciendo lo quisiera desarrollar, porque, claro, digo lo que al principio, no es fácil decir creo en la iglesia. Es como muy contracultural, es que dicen, bueno, pero tú ¿en qué siglo te has quedado? ¿Dónde vives? ¿Cómo es esto que crees en la iglesia? La iglesia, el Concilio Vaticano II hizo una definición bien bonita, tomada por supuesto de la Sagrada Escritura, y dio como 3 dimensiones de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, si miramos a lo que es Dios Padre. La iglesia es el cuerpo de Cristo, si miramos a Dios Hijo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. En ese sentido, fijaos, Cristo, con su muerte, con su sangre derramada, ha conquistado para Dios un pueblo de profetas, de sacerdotes y de reyes. De hecho, esa unción, cristiano significa ungido, ungido con el óleo de la salvación, y esa unción en el antiguo Israel se reservaba precisamente para los profetas, para los sacerdotes y para los reyes. Todos los bautizados formamos parte de ese pueblo sacerdotal, de ese pueblo profético, de ese pueblo real. Y todos nosotros, en definitiva, somos ese pueblo elegido de Dios que no es propiedad de ninguna nación. La iglesia no es la iglesia de Europa, la iglesia de Roma, la iglesia de España, la iglesia de mi pueblo. La iglesia, ya lo veremos en las notas de la catolicidad, es únicamente propiedad de Dios. No existen iglesias nacionales, no existen iglesias patrióticas. No hay que confundir la fe con lo que es la gestión de la cosa pública. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es un pueblo de Dios universal, de todos los hombres. Un pueblo al que tú accedes, evidentemente, porque proclamas que Jesucristo ha resucitado. Y esa proclamación de Jesucristo resucitado se da en el bautismo. Es un pueblo que además tiene como rey a Jesucristo el crucificado y como trono la cruz. Y evidentemente ese pueblo tiene una característica. Todos los que pertenecen a ese pueblo de Dios se convierten en hijos de Dios
hijos en el Hijo. Es verdad que todos los hombres, por el mero hecho de existir, son hijos de Dios, porque son llamados a la vida por Él y además creados a su imagen y semejanza. Pero no es menos cierto que al recibir el bautismo, aquellos que ya éramos hijos de Dios por la existencia y por ser imagen y semejanza suya, además, el torrente del amor de Cristo, que es el Espíritu Santo, sucede en nosotros y somos hijos en el Hijo. Se produce una transformación de nuestra filiación y podemos clamar con claro conocimiento Abba, papaíto. Podemos llamar con verdadera propiedad, conociendo la gratuidad y la incondicionalidad del amor de Dios y enriquecidos con el Espíritu Santo, podemos llamar a Dios papá. ¿La ley de este pueblo? Pues la ley del mandamiento nuevo, que os améis como yo os he amado, recogido en el Sermón de la Montaña y en todas las enseñanzas de nuestro Maestro. ¿Cuál es la misión de ese pueblo de Dios? Ser luz, ser sal, cantar las alabanzas, contar, cantar, entregar a la humanidad la belleza de nuestro Creador y de nuestro Redentor. Y la meta es, pues, el reino, en sentido de que se instaure el reino de Dios en los corazones de los hombres. La Iglesia no tiene metas políticas, la Iglesia no tiene metas de cuotas de poder, de protagonismos. La Iglesia quiere que se instaure el reino de Dios en cada corazón. La Iglesia, por otro lado, es cuerpo de Cristo, es comunión con Jesús. Es realmente, pues, un único cuerpo de Cristo en el cual Cristo es la cabeza y nosotros formamos parte de su cuerpo. Y así dicho, San Pablo dice que, bueno, pues él explica de muchos modos, ahora no quiero entrar porque también sería un tema largo, cómo nosotros formamos parte de ese único cuerpo del cual la cabeza es Cristo. Y por tanto la Iglesia no puede ser derrotada ni vencida nunca, porque la Iglesia es Cristo y Cristo no puede ser derrotado ni vencido, porque Cristo ha vencido a la muerte, al pecado y al misterio del mal. También es la esposa de Cristo, la Iglesia, la esposa inmaculada por la cual Él se entregó y dio su vida. Y por último, la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es la casa, es la casa donde el Espíritu Santo quiere estar. La Iglesia es esa manantial, repito, del que brota el amor eterno de Dios, y ese Espíritu Santo se manifiesta en la Iglesia a través de una serie de dones, pero sobre todo a través de una serie de carismas. El carisma del gobierno, el carisma, pues, de la profecía, el carisma de la sanación, el don de lenguas, el carisma de la intercesión. Es decir, ya veremos cómo el Espíritu Santo, vivo, actuante, operativo, pues actúa en la Iglesia. A ver, la Iglesia no encierra a Dios, evidentemente. La Iglesia no puede tener a Dios como propiedad privada, pero es que Dios ha querido desposarse con la Iglesia, ha querido vincularse, y es verdad que fuera de la Iglesia puede haber otros caminos para encontrarse con el Señor. En la medida en que lleven a la Iglesia, sí. Había un antiguo dicho que parecía muy cruel, que era extra ecclesia nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación, porque es verdad, es como decir, solo nos salva la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo se administra en la Iglesia. Bueno, esto es un hecho, esta es nuestra fe, y esto no significa, no es que los católicos os creéis que sois más que nadie, o que estáis por encima, no. Ni somos mejores, ni damos lecciones de moralidad a nadie, pero somos conscientes del tesoro que se nos ha dado. La sangre preciosa del Redentor, el Espíritu de la vida y del amor, un Padre de Dios que nos abraza y nos besa como hijos. Y eso no es ni mejor ni peor, somos muy afortunados de estar en la Iglesia, muy afortunados de vivir en la Iglesia, muy afortunados, pues, de ser Iglesia, construir Iglesia, entregar la Iglesia y querer que la Iglesia siga viva, porque es una necesidad para la humanidad, porque Cristo es una necesidad para la humanidad. La Iglesia estará hasta el final de los tiempos. Mientras que exista un ser humano, Cristo tiene sentido, porque es la respuesta única a la humanidad, y Cristo ha querido desposarse con la Iglesia, a la que Él es fiel a su esposa, y no va a dejarla para por otros lugares estar. Todo esto, bueno, pues nos tiene que llevar a una reflexión de profundizar, ¿no? Señor, creo en la Iglesia. Sí, creo en la Iglesia, aunque no esté de moda, aunque hoy en día, pues, esto pueda suponer, creo en la Iglesia porque tú, Señor, por tu Espíritu Santo, me has dado esta fe y quiero ser fiel a esta fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.